El mayor legado del universo Magus 502, 516. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro PayPal. Nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 502. Curativo. El ciervo blanco. Dentro de la habitación poco iluminada de la taberna, Adam estaba encorvado sobre una mesa de madera abarrotada de todo tipo de herramientas y aparatos. La habitación estaba llena de una mezcla de olor a hierbas y aroma acre de reactivos alquímicos. Adam tenía ojeras mientras se secaba el sudor de la frente con una mano temblorosa. Frente a él había un caldero que burbujeaba con un líquido verde vibrante. Midió cuidadosamente una pizca de polvo de solanácea, sus movimientos eran deliberados y precisos a pesar del cansancio que se había acumulado en él durante días. Se escuchó un siseo siniestro cuando el polvo de solanáceas entró en contacto con la superficie de la solución verde. El líquido del interior se agitó y gradualmente se volvió de un negro enfermizo. El corazón de Adam se hundió cuando el olor nauseabundo del fracaso llenó la habitación una vez más. «Maldita sea», rugió mientras recogía el caldero y lo estrellaba contra la pared. El líquido que contenía se derramó y se extendió en todas direcciones. Los lugares que tocó se pudrieron al instante. El caldero, sin embargo, permaneció intacto. Con los ojos inyectados en sangre, observó cómo la solución se disolvía lentamente hasta convertirse en nada. Habían pasado casi 2 semanas desde que Gore había reunido a todos los mercenarios y magos de la ciudad y les había contado sobre el plan de sitiar la finca Oulet. Después de revelar el hecho de que era un herbolario y que podía preparar una gran cantidad de poción de explosión, Gore cambió de opinión instantáneamente. Un herbolario era una persona que no solo era un experto en el campo de la medicina, sino también alguien que tenía la capacidad de cambiar el rumbo de la guerra. Las pociones que podían preparar no solo se limitaban a curar a las personas, sino que también podían usarse para hacer daño a otros. En concreto, la poción de explosión. Cuando Gore se enteró de que Adam era capaz de preparar una gran cantidad de esta poción, su actitud hacia él cambió. Sabía que permitir que el joven preparara esta poción lo ayudaría mucho en la batalla contra los lobos. Así, después de pensarlo un poco, le permitió a Adam una semana más para terminar de preparar las pociones. 2 semanas fueron tiempo más que suficiente para armar a las docenas de personas con las pociones de explosiones. Adam nunca se preocupó por eso. De hecho, ya había terminado de preparar esas pociones. Sin embargo, todavía no había logrado preparar con éxito la otra poción en la que estaba trabajando. Si no lo lograba, sus planes serían inútiles. Había mucho en juego. Adam permaneció allí derrotado, con la cabeza gacha y los hombros encorvados. «¿Desde cuándo me he convertido en un fracaso?», se reprendió interiormente. A pesar de todas las horas que dediqué a estudiar el arte de la herboristería, a pesar de todos los recuerdos de aquellos expertos y ¿por qué sigo siendo tan miserable? Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas y le salieron gotas de sangre. Nunca en su vida se había sentido tan desesperanzado durante ningún experimento relacionado con la herboristería. Adam siempre creyó que a pesar de tener los recuerdos del experto del universo mayor, estaba verdaderamente dotado en el arte de la herboristería. Pero esta serie de reveses hizo que su confianza se desmoronara lentamente. En verdad, lo que Adam estaba intentando ahora no era simplemente crear un antídoto simple, sino idear algo que desafiara los elementos básicos de la vida misma. Su objetivo era alterar los genes que componen al ser humano. Incluso si fuera el más ilustre de los herbolarios, se necesitarían incontables décadas para lograr siquiera intentar algo así. Sin embargo, Adam estaba tratando de hacer lo mismo en el lapso de solo un mes. Adam apretó los dientes como un loco y rugió por dentro. Me niego a fracasar. Respiró profundamente varias veces y se sentó en el suelo. Entró en un estado profundo de atención plena para poder calmar su ira y superar las emociones negativas que bullían en su interior. Aún me queda un día. Puedo hacerlo. Media hora después, volvió a abrir los ojos. Estaban tranquilos, fríos e indiferentes. Se puso de pie y recogió todas sus notas. Repasó las ecuaciones garabateadas y las antiguas recetas en sus recuerdos. Su mente corría en busca del esquivo ingrediente que le serviría como clave para vencer al veneno. Pasaron las horas y las velas se fueron apagando. El día se convirtió en noche, pero Adam no se rindió. En las últimas horas, lo había intentado una y otra vez, pero siempre fracasaba. La frustración lo carcomía, pero la dejó a un lado y se negó a rendirse. La luz etérea de Selene y Luna se filtró por la ventana, iluminando el rostro demacrado de Adam.
No lo entiendo, murmuró en voz baja mientras caminaba de un lado a otro. De repente, se detuvo y una extraña luz brilló en sus ojos. Espera un minuto. Quizás, lo estoy viendo desde el punto de vista equivocado. Durante todo este tiempo he estado intentando destruir completamente las toxinas y superarlas, pero ¿qué pasa si no tengo que hacerlo? ¿Qué pasa si preparo una poción que simplemente contrarreste las toxinas, las cancele? Justo en ese momento, su mirada se posó en sus palmas manchadas de sangre. Fue el resultado de apretar los puños con fuerza en un ataque de ira. La sangre es la clave de todo, murmuró. Ja, 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 ja. Estalló en una risa maníaca. Soy tan estúpida, lo he estado viendo de forma equivocada desde el principio. La respuesta había estado frente a mí todo este tiempo. Caminó hacia la mesa y reunió los ingredientes más raros. Los colocó dentro del caldero en una secuencia mística. Por último, se cortó la palma y puso unas gotas de su propia sangre. Esta vez, el líquido del interior se arremolinaba con un suave brillo dorado y resplandecía con una luz resplandeciente. Adam contuvo la respiración, con los ojos fijos en la poción. Poco a poco, la solución se fue asentando hasta convertirse en un líquido claro y transparente. Un aroma suave y dulce llenó la habitación. Señal de éxito. Adam soltó un suspiro tembloroso de alivio. Sus hombros finalmente se relajaron y murmuró en voz baja. El códice de los 5 elementos transformó mi maná en la forma más pura posible para mi rango. Esto posteriormente transformó mi sangre, debería haberlo sabido, como soy inmune a la mayoría de los venenos, mi sangre ha desarrollado ciertas características curativas, lo que la convierte en el ingrediente perfecto para contrarrestar las toxinas mortales. Miró por la ventana y vio cómo los primeros rayos del sol se filtraban lentamente en el cielo oscuro. Sin que él lo supiera, ya había pasado toda la noche. Los labios de Adam se curvaron en una leve sonrisa. Lo hice, el día de la batalla finalmente había llegado. La ciudad de Stratford estaba envuelta en un espeso manto de nieve, con los tejados y las calles adoquinadas sepultadas bajo una capa blanca. El aire era frío y nítido, y cada bocanada de aire se convertía en una nube de niebla. La plaza del pueblo, antaño un lugar de calidez y risas, donde los niños jugaban y los comerciantes regateaban, se había convertido ahora en un escenario de batalla. Los mercenarios llevaban pieles pesadas y armaduras de cuero, y se movían con una determinación sombría grabada en sus rostros. Los magos llevaban túnicas encantadas y blandían artefactos mientras comprobaban los componentes de sus hechizos. El alcalde Obbs y los 4 miembros del consejo dirigieron palabras de aliento a la gente que se había reunido. Casi todos estaban presentes, mientras que los que no estaban se marcharon. Gore estaba dentro de su cabaña, practicando una ronda de atención plena. Todavía faltaba una hora para que partieran. Quería aprovechar ese tiempo para estar en forma óptima. El ambiente estaba tenso mientras los mercenarios y los magos esperaban que llegara el momento. Algunos estaban tranquilos, mientras que otros estaban nerviosos. Sin embargo, no hubo una sola persona que quisiera huir antes de la batalla. Naturalmente, los magos que vivían en la ciudad ni siquiera pensarían en abandonar este lugar. Mientras tanto, a los demás que fueron contratados se les prometieron grandes recompensas. Sabían que una vez que todos los lobos y hombres lobo fueran eliminados, Gore los conduciría a la mansión Owlet y desenterraría los vastos tesoros que dejaron los poderosos magos de antaño. Con solo pensar en las grandes recompensas que parecían estar esperándolos en el corazón del bosque llorón, la gente no podía evitar sentirse emocionada. Aunque Gore reclamaría la gran mayoría de los tesoros, aún tendrían derecho a una parte sustancial. El alcalde Obbs miró a todos los presentes con emociones complicadas y pensó: ¿se solucionará finalmente la fuente de todos nuestros problemas? Solo puedo esperar que así sea. Luego miró el cielo del crepúsculo. El sol estaba a punto de desaparecer en el horizonte y las lunas gemelas comenzaban a ascender con paciencia. Mañana es la noche de las lunas de sangre, pensó. El anciano miró en dirección a El Ciervo Blanco, la posada donde residía Adam. Sus ojos se entrecerraron levemente mientras se preguntaba. Hace 2 semanas, ese joven afirmó que terminaría de hacer todas las pociones exactamente el día antes de la noche de las lunas llenas, ¿lo planeó intencionalmente? ¿Podría ser que quisiera tomar a los lobos y a los hombres lobo por sorpresa y atacarlos justo un día antes de que ellos atacaran? ¿O es solo una coincidencia? La mirada del alcalde se quedó fija en el segundo piso de la posada durante mucho tiempo. Al final, solo pudo suspirar. Solo el tiempo lo dirá. Luego miró la estatua del mago Stratford que se alzaba orgullosa en el centro de la plaza del pueblo.
Por alguna razón, sintió como si los ojos de la estatua lo estuvieran mirando a él, aplaudiéndolo por todo el trabajo que había hecho. Oh, venerable antepasado, pensó con reverencia. Las lunas de sangre se acercan, por favor guíanos. Por favor danos fuerza. Adam miró los 5 grandes barriles de madera que contenían un líquido transparente. Una sonrisa victoriosa adornaba sus labios. Jeje, justo a tiempo, dijo. Realmente soy un genio. Al oírlo elogiarse a sí mismo, sus 3 estudiantes que estaban a su lado resistieron el impulso de poner los ojos en blanco. Profesor, ¿en esto ha estado trabajando todo este tiempo? Preguntó Ar con expresión incómoda. ¿No es esto solo agua? Polvo. Adam le dio una palmada en la frente, riendo, jeje, mi tonto estudiante, esta agua va a salvar muchas vidas. Mi señor, Kenley, que estaba de pie al final de la habitación con su esposa, preguntó vacilante. Todo eso está bien, pero, ¿puedo saber por qué me ordenó llevar a mi esposa a su habitación? Se sorprendió mucho cuando, más temprano, Adam le había dicho que llevara a Raina a Luite Stag antes de que todos se fueran a la batalla. Ahora, se sorprendió aún más al ver los grandes barriles de líquidos. No solo eso, todos los asociados con Adam estaban presentes en la habitación, y eso incluía al otro acólito de la hermandad estacionado aquí. Ragnar. Kenley sintió que Adam debía tener algo muy importante de qué hablar si todos estaban reunidos aquí. Ah, es cierto. Adam se giró y miró a Kenley. Luego, desvió la mirada hacia su esposa y preguntó con una sonrisa amable. Raina, Kenley me dijo que naciste en este pueblo. ¿Es así? Ese sí, mi señor. Raina asintió nerviosamente. Adam se acarició la barbilla mientras preguntaba. ¿Y tus padres? ¿También eran residentes de esta ciudad? Raina respondió mientras jugueteaba nerviosamente con sus dedos. Es cierto, mi señor. De hecho, incluso mis abuelos nacieron y se criaron en Stratford. Perfecto. Sonrió Adam. Sacó una copa de vino de su pendiente, sacó un vaso lleno de porción del barril de madera y se lo ofreció a la mujer. Jeje, serás el sujeto de prueba perfecto. Toma, bébelo. ¿Qué? Kenley se puso inconscientemente delante de su esposa. Sujeto de prueba. Mi señor, ¿qué significa esto? No solo él, sino todos los que estaban en la sala se quedaron atónitos por lo que Adam acababa de decir. Ah, no te preocupes por eso. Adam hizo un gesto con la mano con indiferencia. Esto es perfectamente seguro. Al ver la expresión despreocupada en el rostro del joven, Kenley no podía creer lo que Adam acababa de decir. Pero al mismo tiempo, él tampoco estaba en situación de negarse. Después de todo, Adam era su superior. ¿No confías en mí? Adam fingió estar triste. De todos modos, bebe esto rápido. No tenemos mucho tiempo. Antes de que Kenley pudiera siquiera decirle una palabra, Adam había desaparecido de su lugar y luego reapareció justo al lado de Raina, obligándola a tomar la poción. La mujer tosió violentamente mientras el líquido transparente caía en cascada por su esófago. El interior de su cuerpo comenzó a picar y cayó al suelo, mostrando una sensación incómoda. Expresión en su cara. ¿Qué has hecho? Kenley entró en pánico cuando se dio la vuelta y vio el estado de su esposa. Se arrodilló rápidamente a su lado para apoyarla. Antes de que pudiera hacerle más preguntas a Adam, su esposa había vuelto a la normalidad. Raina. Kenley la abrazó con fuerza. ¿Estás bien? Sí, creo que sí, dijo ella perpleja. Luego miró a Adam y le preguntó. Señor mío, ¿qué fue eso? Por alguna razón, me siento libre. El joven de cabello negro azabache sonrió. Por supuesto que sí. A pesar de ver a su esposa volver a la normalidad, Kenley no pudo evitar preguntar con frustración. Mi señor, ¿usted, por qué haría eso? Aunque Adam era su superior directo, había algunas cosas que debía defender. Nunca se quedaría de brazos cruzados mientras alguien intentaba hacerle daño a su esposa. Espera un momento. Adam lo ignoró y sacó una aguja de su pendiente. Luego pinchó un nervio del brazo de Raina y sacó unas gotas de sangre. Esto dejó a todos estupefactos. Adam no solo obligaba a la mujer a beber pociones desconocidas, sino que ahora incluso le extraía sangre. Decir que estaban conmocionados sería quedarse corto. Ni siquiera los alumnos de Adam podían creer lo que estaba haciendo. Raina gritó al ver que la sangre goteaba de su mano. Pero al momento siguiente, Adam aplicó una pasta medicinal sobre la herida, deteniendo efectivamente el flujo de sangre y curando la herida. Todo había sucedido tan rápido que Kenley no sabía cómo reaccionar. Miró a Adam con rabia contenida y escupió entre dientes.
Mago Constantine, ¿qué significa esto? Ya no le importaba si el joven era superior o si él era más fuerte que él. Kenley sintió que Adam había cruzado la línea. Adam miró a Kenley con calma, entendiendo por qué reaccionaba de esa manera. Suspiró y agitó una simple mano. Véalo usted mismo, dijo. Hechizo de rango 1. Hilo de memoria. Al momento siguiente, 5 hilos blancos que brillaban con una luz etérea surgieron de la frente de Adam. Luego, con un movimiento de su mano, salieron disparados hacia Kenley, Ragnar y sus estudiantes. Sabían lo que era ese hechizo, así que no intentaron resistirlo. Cerraron los ojos mientras las etéreas cuerdas blancas se hundían en su mente. Adam acababa de compartir con ellos sus recuerdos de los experimentos que había llevado a cabo en la casa segura de la hermandad en las profundidades de las montañas Greyskull. Además, también compartió los recuerdos de él tratando de preparar el antídoto mientras estaba en esa misma habitación. Pensó que esto sería mucho más efectivo que explicárselo. Todos habían recibido su fragmento de memoria, excepto Raina. Adam consideró que no sería prudente compartir esa información con ella. Temía que sufriera una crisis nerviosa. Mientras todos, excepto Raina, revisaban los recuerdos de Adam, él caminó hacia la mesa de madera que todavía estaba abarrotada de todo tipo de herramientas alquímicas. Luego, colocó las gotas de sangre que acababa de extraer de la mujer en una pequeña placa de cristal. A continuación, realizó una serie de gestos con las manos, lo que provocó que un brillante círculo mágico se encendiera debajo de la placa. Luego, Adam enfocó su esfera de resonancia y observó atentamente las propiedades de la sangre de Raina. Después de aproximadamente un minuto, finalmente confirmó que las toxinas dentro de la sangre de la mujer habían sido tratadas efectivamente. Los labios del joven se curvaron en una sonrisa. Perfecto. En ese mismo momento, todos los demás habían terminado de leer los recuerdos de Adam. Cuando abrieron los ojos nuevamente, estaban llenos de sorpresa y terror absoluto. Imposible. Soltó Ar con incredulidad, su mirada se desvió involuntariamente hacia Raina. No solo él, sino todos los demás también la miraban con miedo y aprensión. Al ver que todos se comportaban de repente a esa manera, Raina no pudo evitar dar un paso atrás nerviosamente. ¿Qué está pasando? Pero antes de que pudiera terminar lo que estaba a punto de decir, Kenley dio un paso adelante y la abrazó con fuerza. Miró a su marido y se dio cuenta de que sollozaba en silencio mientras la abrazaba. No pudo evitar ponerse nerviosa. Kenley, ¿qué está pasando? ¿Por qué lloras? Kenley se separó de ella y luego colocó cálidamente sus manos sobre sus hombros, mirándola con profundas emociones. Raina, tú, shhh lo interrumpió Adam. Kenley se giró y vio que Adam lo miraba tranquilamente con una sonrisa, con su dedo índice colocado sobre sus labios. Ahora no es el momento, dijo Adam. Kenley tragó saliva involuntariamente antes de asentir con la cabeza. Luego preguntó con esperanza en sus ojos. Mi señor, esa poción, ¿funcionó? Gruñó Adam con arrogancia. Por supuesto que sí. ¿Quién crees que soy yo? Gracias, Kenley lloró y se inclinó sinceramente. Mientras todo esto sucedía, Raina no pudo evitar preguntar dócilmente. Disculpa, pero ¿alguien puede decirme qué está pasando? No te preocupes, le dijo Kenley. Todo está bien ahora. Te lo contaré todo cuando regrese del bosque oscuro. Raina confió en su marido. Sus labios temblaron y asintió con lágrimas en los ojos. Profesor, gritó de repente Linney mientras miraba los barriles de madera. ¿Esto salvará a todos en la ciudad? ¿Todos? Adam sonrió con nostalgia. Solo puedo intentarlo, pero ¿cómo lo haremos? No tenemos mucho tiempo, dijo Aiden. Si desaparecemos ahora, estoy seguro de que Magus Darkmoor y los otros magos lo notarán. Adam sonrió y señaló la figura que dormía pacíficamente en su cama. Ahí es donde entra él. Todos voltearon la cabeza al mismo tiempo y miraron a Valerian, que dormía con la barriga hacia arriba. La escena del gato durmiendo como un humano les pareció muy poco confiable, considerando que lo que Valerian estaba a punto de hacer podría considerarse extremadamente importante. Adam caminó hacia su cama y comenzó a hacerle cosquillas en el estómago al joven dragón. Levántate, Val. Valerian se despertó riendo. Pero luego su expresión se oscureció y preguntó de mal humor. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué siempre tienes que interrumpir mis sueños? Sueña después, holgazán. Reprendió Adam antes de atarle un cinturón de cuero al cuello. De ese cinturón colgaba un anillo de almacenamiento. Yu. Siseó Valerian. ¿Qué estás haciendo? ¿Crees que soy un perro?
No necesito un cinturón. Val, comenzó Adam con expresión solemne. Mientras todos nos dirigimos a Weeping Woods, necesito que tomes estos barriles y viertas su contenido en el suministro de agua de la ciudad. ¿Comprendido? Al percibir la gravedad de la situación, Valerian también se puso serio. ¿Quieres que tire esto en los pozos? Sí, asintió Adam. Deja caer un barril en cada uno de los 5 pozos que hay por toda la ciudad. Solo después de que todos los mercenarios y magos se hayan ido, ¿de acuerdo? Yu. Déjamelo a mí. Valeriano apretó las patas. Adam sonrió cálidamente mientras acariciaba la cabeza peluda del pequeño. Luego, miró al resto de la gente, asintió. Está bien, es hora. En las puertas del norte de Stratford se había reunido un gran grupo de magos, que sumaban cerca de 30. En comparación, los mercenarios eran el doble. Cerca de un centenar de hombres y mujeres habían terminado sus preparativos y finalmente estaban listos para partir a la batalla. Su sola presencia parecía cargar el aire con una energía intensa y palpable. La nieve que los rodeaba no estaba tocada por la escarcha, como si su mera presencia mantuviera a raya el invierno. Los habitantes del pueblo también se habían reunido, de pie a ambos lados de la calle principal, deseando palabras de aliento y agradeciendo a los valientes guerreros por lo que estaban a punto de hacer. Stratford había sido asolada por el ataque de la marea de lobos una vez al mes durante más de medio año. Sin embargo, esa noche todo eso cambiaría. Hacia estas personas que valientemente se habían ofrecido a luchar contra las bestias demoníacas, los habitantes del pueblo no tenían más que admiración y respeto. Casi todos los magos y mercenarios se habían reunido, excepto Gore, Adam y su equipo. El alcalde Oz, de pie al frente del grupo, miró a su alrededor, buscando al joven de cabello negro. Parecía visiblemente frustrado y gritó en voz alta. ¿Dónde está el mago Constantine? No me digas que todavía no ha terminado de preparar las pociones. La gente que estaba cerca buscó al joven pero no lo encontraron por ningún lado. Poco a poco, comenzaron a ponerse tensos. Adam le había prometido a Gore que podría preparar una gran cantidad de pociones antes del día de la batalla. Si Jin cumplía su promesa ahora, todos se verían en una situación muy desesperada. Después de todo, si cada persona pudiera llevar consigo un puñado de pociones de explosión, su destreza en el combate aumentaría drásticamente en el campo de batalla. Aunque todavía podrían luchar contra los lobos sin usar las pociones, de esa manera, habría bajas significativas entre ellos. Incluso después de buscar durante unos minutos, no pudieron encontrar ningún rastro de Adam. Uno de los miembros del consejo municipal se acercó al alcalde y le susurró ansiosamente. ¿Podría ser que el chico no haya podido preparar tantas pociones antes de la fecha límite? No lo sé, dijo otro miembro del consejo. Parecía tener mucha confianza en sus habilidades. El alcalde Obbs permaneció en silencio por unos momentos, con las cejas fruncidas. Pensó en la posibilidad de que Adam abandonara el pueblo y no pudo evitar ponerse furioso. Finalmente, tomó una decisión y dio instrucciones a los pocos magos que estaban cerca de él. Vayan rápidamente al ciervo blanco, pero justo en ese momento, se produjo una pequeña conmoción en la parte trasera de la multitud. La multitud se abrió paso lentamente y dejó paso a un pequeño grupo de personas. No eran otros que Adam y su séquito. Sus 3 estudiantes, Kenley y Ragnar. Al ver que Adam finalmente llegó, la moral de la gente aumentó significativamente. Por supuesto, se debió principalmente al hecho de que la llegada de Adam significaba que finalmente había terminado de preparar las pociones de explosión. Adam se acercó al viejo alcalde y se detuvo frente a él. Una sonrisa divertida se fue formando poco a poco en sus labios. Señor alcalde, ¿acaso pensó que había abandonado la ciudad? Por un momento, el alcalde Ob se quedó sin palabras, pero rápidamente saludó al joven con una carcajada. Jajaja, mago Constantine, nunca podría hacerlo. Sé que eres una persona amable y justa. Ah, es así. Adam sonrió con sorna. Supongo que tienes razón. Alan, que estaba cerca, no pudo evitar preguntar con entusiasmo. Mago Constantine, ¿has terminado de preparar las pociones? Por supuesto, asintió Adam. Luego ordenó a las personas que lo rodeaban que le hicieran espacio. Después de eso, hizo un gesto con la mano y conjuró una docena de grandes cofres de madera de su pendiente. Al ver aparecer tantas cajas ante ellos, la gente se quedó estupefacta. El alcalde Ob se quedó atónito mientras señalaba los cofres con su mano temblorosa. ¿Cuántas pociones preparaste? Adam se acarició la barbilla. Cada cofre contiene 50 pociones de explosión.
Sé que había prometido equipar a cada persona con 6 pociones, pero me adelanté e hice algunas adicionales. Así que, en total, debería haber exactamente 600 pociones de explosión en estos cofres. Un jadeo colectivo de asombro recorrió la multitud mientras miraban a Adam como si fuera una especie de monstruo. 600 pociones en solo 2 semanas. ¿Cuántas manos tiene? Pensaron. Uno de los miembros del consejo no pudo evitar quedarse asombrado. Mago Constantine, tú, fuiste capaz de hacer esto en solo 2 semanas. Increíble. Adam simplemente sonrió en respuesta. En realidad, solo había preparado unos 300 en las últimas 2 semanas. Los otros 300 estaban dentro de su pendiente, acumulando polvo. Siempre tenía a mano una gran cantidad de estas pociones para emergencias. Eso y que le gustaban mucho los explosivos. El joven miró entonces al alcalde Oz, que todavía estaba incrédulo, y dijo: ¿Qué tal si revisas la distribución? 6 para cada uno de nosotros y puedes darles algunas pociones adicionales a los mercenarios, ya que no tienen mucho poder de fuego en comparación con nosotros, los magos. El alcalde Oz salió de su estupor y asintió aturdido. Cierto, eso suena razonable. Dicho esto, ordenó a la gente que formara fila mientras él y los 4 miembros del consejo municipal comenzaron a distribuir los frascos de cristal a todos. Realmente te has superado, muchacho. Justo en ese momento, una voz profunda sonó detrás de la multitud. Todos giraron la cabeza en esa dirección y vieron que Gore estaba montado en su tigre blanco y se acercaba lentamente a ellos. Inmediatamente, la gente se abrió paso y se inclinó sinceramente. Saludos, Lord Arkmore. Dijeron al unísono. Gore ignoró a todos y se dirigió directamente hacia Adam. El enorme tigre se detuvo justo al lado del joven y lo miró amenazadoramente. Cuando dijiste que podrías equipar a cada mago y mercenario con 6 pociones cada uno, una parte de mí no lo creyó, dijo mientras miraba al joven. Pero debo decir que estoy realmente impresionado. Los labios de Gore se curvaron en una sonrisa burlancia. Adam colocó su mano derecha sobre su pecho y se inclinó respetuosamente. Me alegro de haber podido ser de utilidad, mi señor. Kenley, Ragnar y sus estudiantes que estaban detrás de Adam no pudieron evitar elogiar lo buen actor que realmente era. Pero lo más importante es que estaban realmente sorprendidos de que Gore no hubiera podido ver a través de el rango de Adam. Unos 10 minutos después, cuando se habían distribuido todas las pociones, Gore levantó el puño y rugió heroicamente. Mis compañeros guerreros, adelante a la batalla. Oh. Respondió la gente emocionada. Con eso, Gore montó en su familiar y lentamente condujo a los magos y al mercenario fuera de la ciudad. Puertas y hacia las profundidades del bosque llorón. Los habitantes del pueblo los despidieron con una emotiva despedida. No pudieron evitar sentirse inmensamente agradecido a estos valientes guerreros. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, en lo alto de la torre de la biblioteca pública, Valerian contempló la espalda de Adam que se alejaba con sus penetrantes ojos color topacio. Al ver al gran grupo de personas entrar gradualmente en el bosque llorón, maulló. Lastimosamente. Es hora de ponerse a trabajar. Dentro de la cámara cavernosa subterránea, un hombre lobo amenazante se arrodilló ante las imponentes puertas de piedra. Las figuras espectrales de los hombres lobo talladas en las puertas susurraban delirios oscuros y siniestros en los oídos de la criatura. De repente, el delirio cesó y la cámara subterránea quedó en silencio. Solo el sonido de las gotas de sangre cayendo en la palangana provenía de detrás de la criatura, pero no le prestó atención. El hombre lobo levantó abruptamente la cabeza y miró las puertas de piedra que tenía frente a él con una luz incrédula destelló en sus ojos carmesí. Era la primera vez que los delirios dejaban de asaltar su mente. Era la primera vez que podía pensar con la cabeza despejada. Se puso de pie lentamente, preguntándose si todo esto era real. Se preguntó qué podría haber sucedido para que los grabados de la puerta se quedaran en silencio de repente. Fue en ese momento cuando finalmente entendió por qué. Un aura aterradora emanó del interior de la puerta de piedra, lo que provocó que el hombre lobo se estrellara contra el suelo. La enorme presión hizo que soltara un chorro de sangre mientras yacía indefenso en el suelo. Nunca antes había sentido una aura tan intensa y malévola. El hombre lobo sabía que esa aura malévola solo podía tener su origen en una fuente. La entidad sellada detrás de las puertas. Al darse cuenta de esto, el cuerpo del hombre lobo se estremeció de absoluto horror. Permaneció postrado en el suelo, preguntándose si esas puertas de piedra, que habían permanecido inactivas durante varios siglos, finalmente se abrirían ahora.
Al instante siguiente, un ruido gutural y grave se originó más allá de las puertas. Reverberó en el aire como una niebla que se arrastraba, llevando consigo un tono frío y siniestro que rezumaba malicia y desdén. Ellos, están, viniendo, las palabras fueron prolongadas, casi silbando, con una agudeza que cortó la mente del hombre lobo. Reúnanse, los demás, controla, a todos los, lobos, el tono era inquietantemente tranquilo, como si disfrutara del miedo que infundía en el oyente. Tenía un matiz cruel y burlón, que sugería que se deleitaba con el sufrimiento de los demás. Tenía una calidad antinatural y distorsionada, como si resonara desde las profundidades de un vacío oscuro y retorcido. El rostro del hombre lobo se contrajo de dolor mientras seguía escuchando las instrucciones. La voz de esa entidad era mucho más dolorosa que los delirios a los que se había acostumbrado. Ocúpate, de los, intrusos, la noche, de las lunas de sangre, se acerca, antiguo ritual de sangre, casi, completo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la voz dejó de hablar. Los grabados en la puerta de piedra comenzaron a susurrar desvaríos siniestros una vez más. Sin embargo, esta vez, el hombre lobo ya no se vio afectado por ellos. Se puso de pie lentamente y giró la cabeza hacia arriba, en dirección a la finca Oulet. Sus ojos carmesí brillaron con una intención asesina y una manía ilimitadas. Solo una directiva resonó dentro de su mente caótica. Afrontar a los intrusos. Las lunas gemelas colgaban bajas en el cielo nocturno, su suave resplandor atravesaba el espeso dosel de los peculiares árboles que se encuentran en el bosque llorón. Cerca de un centenar de magos y mercenarios habían partido de Stratford, pero ahora se habían dividido en varios grupos más pequeños y sigilosos. Esto se hizo para, en primer lugar, no alertar al enemigo y, en segundo lugar, para rodear a los lobos en el gran claro por todos lados. El grupo liderado por Adam estaba formado por él, sus 3 estudiantes, Kenley, Ragnar y otros 3 mercenarios mortales. Sus ojos eran agudos como águilas mientras escrutaban el camino que tenían por delante. De repente, Adam hizo un simple gesto con una mano y lanzó susurro mental. Al momento siguiente, su voz tranquila entró directamente en las mentes de todos excepto en las de los 3 mercenarios. Escucha atentamente mis instrucciones, dijo mentalmente. Aiden, Elaine, Kenley y Ragnar miraron simultáneamente en dirección a Adam. Sus pupilas se contrajeron mientras escuchaban atentamente sus palabras. Una vez que lleguemos al claro, nos encontraremos con cientos de lobos controlados por hombres lobo que están escondidos en la finca Oulet, comenzó. Necesito que todos permanezcan en el borde del claro y trepen al árbol más alto. Pasarán la mayor parte del tiempo en terreno elevado, lanzando hechizos de largo alcance. De repente, Kenley preguntó con una transmisión mental propia. Mi señor, ¿qué pasa con estos 3 mortales que están con nosotros? Adam giró la cabeza ligeramente y miró a Kenley con expresión indiferente. Si yo fuera tú, no me preocuparía por ellos. Están destinados a morir de una forma u otra. Al ver los ojos negros azabache de Adam, Kenley no pudo evitar tragar saliva nerviosamente. He entendido. Adam continuó. Preocúpate solo por el bienestar de tu equipo. Si la situación se pone desesperada, quiero que te concentres solo en protegerte a ti mismo. Al escucharlo hablar de esa manera, Elaine no pudo evitar preguntar nerviosamente. Profesor, ¿no va a luchar junto a nosotros? No, dijo Adam. Tengo que entrar en la mansión Oulet. Todos quedaron atónitos. Kenley y Ragnar estaban menos sorprendidos porque sabían de la misión que la hermandad le había encomendado a Adam. Sin embargo, los estudiantes de Adam no podían entender por qué Adam se arriesgaría tanto al aventurarse en la estructura que albergaba a varios hombres lobo. Incluso si era un mago de rango 2, esta era una tarea extremadamente peligrosa. Antes de que los 3 pudieran expresar sus quejas, Adam les recordó. Recuerden, mis estudiantes. El camino de un mago está lleno de sangre y matanzas. Aunque pases toda tu vida evitando el conflicto, siempre se las arreglará para encontrarte. Esto es inevitable. En la batalla de esta noche, no podré ayudarte en su mayor parte. Esta es una batalla que tendrás que superar por ti mismo. Los niños no pudieron evitar ponerse nerviosos, pero al momento siguiente, endurecieron su determinación y asintieron con confianza. Aunque Adam había dicho eso, nunca dejaría a sus estudiantes solos en medio de innumerables bestias sedientas de sangre. Ya había hecho ciertos arreglos de forma encubierta. Justo en ese momento, su esfera de resonancia tocó el perímetro del gran claro dentro del bosque. La escena que entró en su mente lo dejó atónito.
Sus ojos se entrecerraron mientras un intenso presentimiento brotaba de su corazón. Solo un pensamiento resonó en su cabeza. ¿Cómo lo sabían? ¡Alto! Adam levantó la mano, indicándole a su equipo que se detuviera. Profesor, ¿qué sucede? Ar no pudo evitar preguntar en voz baja, escaneando ansiosamente las sombras entre los extraños árboles con forma humanoide que lo rodeaban. Adam no respondió. Extendió su esfera de resonancia al máximo, percibiendo la conmoción en el perímetro del claro en lo profundo del bosque. Poco a poco, sus cejas se arrugaron y su expresión se oscureció. Al notar este cambio repentino, Ragnar no pudo evitar preguntar nerviosamente. Mi señor, ¿qué notó? Adam habló en un tono extremadamente solemne. El número de lobos parece haber aumentado, ¿qué? Exclamaron todos en estado de shock. Uno de los mercenarios preguntó inconscientemente. ¿Aumentó? ¿Cómo lo sabes? ¿Estás diciendo que ya has estado aquí antes? Adam lo miró con frialdad, lo que hizo que el hombre se encogiera de miedo. Luego miró a los demás y continuó. Esas bestias parecen estar esperándonos. ¿Cómo es eso posible? Preguntó Kenley con expresión incrédula. A estas alturas, todo es posible. Adam sacudió la cabeza y suspiró. Todo este maldito lugar está maldito. Al momento siguiente, sacó 9 bolsas de cuero de su pendiente. Se quedó con una para él y distribuyó el resto entre los miembros de su escuadrón. Rocíate esto por encima, dijo. Te ayudará a ocultar tu olor de las bestias. La última vez, cuando llegó a este lugar, su única debilidad era que su olor podía percibirse por el olor intensificado de los hombres lobo. Así, trabajó en esta debilidad y fue capaz de crear un polvo enmascarador de olores en las últimas semanas. Recuerda, advirtió. Esto solo ocultará tu olor. Asegúrate de prestar especial atención para ocultarte a ti mismo y a tus sonidos. ¿Entendido? Sí. Los magos asintieron. Mientras tanto, los mercenarios se miraban impotentes entre sí. No podían usar Manai, por lo tanto, no tenían ningún hechizo que pudiera ocultarlos. No pudieron evitar sentir cómo el miedo comenzaba a apoderarse lentamente de sus huesos. Estaban tan cegados por las riquezas que les esperaban en la finca Oulet que pasaron por alto el hecho de que podrían morir en el proceso. No, sabían que podían morir, pero prefirieron ignorarlo. Uno de los mercenarios, un hombre calvo de mediana edad, no pudo evitar preguntarle a Adam con una sonrisa aduladora. Mi señor, ¿tiene algo que pueda ayudarnos a cubrir nuestro? Adam lo interrumpió con frialdad. Te di las pociones de explosión y ahora incluso el polvo enmascarador de olores. ¿Aún quieres más? ¿Me aceptas como tu cuidador? El hombre argumentó. Pero, señor, si los tres entramos así, seguramente sufriremos graves daños. Incluso podríamos morir. Por favor, muestre un poco de compasión. Si pudiera darnos algunas pociones más. Adam dejó escapar un profundo suspiro. El mercenario pensó que Adam había caído en sus tácticas y ahora le daría pociones y artefactos para defenderse. Pero lo que él no sabía es que al joven de cabello negro no le importaba en absoluto. Al instante siguiente, las pupilas negras de Adam parecieron adquirir una profundidad infinita. Cuando el mercenario lo miró a los ojos, sintió como si estuviera mirando al abismo. Empieza a caminar hacia el claro, dijo Adam con voz encantadora. Los ojos del mercenario se vidrios y respondió de manera mecánica. Sí, hechizo de rango 2. Sugerencia. Luego, se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente en dirección a Oulet Estate. Al ver tal escena, todos quedaron en shock. Adam se giró para mirar a los dos mercenarios restantes y les preguntó con frialdad. ¿Y ustedes dos? ¿Les gustarían más pociones también? Los dos mercenarios cayeron al suelo y se inclinaron. Ten piedad, mi señor. Por favor, perdónanos. Sabían que hacer caminar al mercenario calvo hacia el claro en el centro del bosque no era nada menos que una sentencia de muerte. Estos dos mercenarios habían peleado muchas batallas para saber que Adam estaba usando al mercenario calvo como cebo. Los labios de Adam se curvaron en una sonrisa amistosa. Maravilloso. Luego miró a sus estudiantes y notó que estaban mirando al mercenario calvo alejarse lentamente con expresiones de inquietud. Al ver esto, Adam no supo cómo explicarles lo que había hecho. Se dio cuenta de que sus alumnos no aprobaban sus acciones. Pero no importaba. Mantenerse con vida era lo más importante ahora. Chasqueó los dedos y todos se fijaron en él. Habló en tono solemne. Quiero que todos trepen a los árboles y se dirijan al claro. Escóndanse lo mejor que puedan. Su vida depende de ello. Todos asintieron ansiosos. Eleinei no pudo evitar preguntar. Profesor, ¿qué pasa con ese hombre?
Adam sabía que estaba hablando del mercenario calvo. Respondió rotundamente. Él será el cebo. Aunque Elaine y Aiden ya lo habían esperado, no pudieron evitar sentir un escalofrío recorriendo sus espaldas cuando finalmente escucharon a Adam confirmarlo. Les costaba creer que su mentor, que siempre mostraba una actitud despreocupada y bromeaba con ellos, fuera capaz de algo tan despiadado. Enviar a un hombre inocente a la muerte solo para aprovechar la oportunidad de enfrentarse a los enemigos no les sentó nada bien a los tres jóvenes magos. Concéntrense. Les reprendió Adam, provocando que se estremecieran involuntariamente. No es momento de pensar en moral y principios. Continuó, lo único en lo que deberían pensar es en matar al enemigo y no morir en el proceso. Los tres niños asintieron nerviosamente, apretando y abriendo los puños varias veces. Cerraron los ojos por unos instantes y cuando los abrieron de nuevo brillaban con determinación. En realidad, no era el momento de reflexionar sobre la filosofía del bien y del mal. Se encontraban al borde de una gran batalla. Si dejan que estos pensamientos nublen su juicio, podrían muy bien flaquear y convertirse en comida. Para las bestias sedientas de sangre. Sí, profesor. Miraron a Adán y dijeron con determinación. Bien, respondió Adán. Luego miró al resto de la gente y asintió. Todos sigan con el plan y hagan volar esas bestias en pedazos. El mercenario calvo tropezó a través del bosque oscuro, con los ojos vidriosos y los movimientos rígidos, como si estuvieran controlados por una fuerza invisible. Sus pies se arrastraban por el suelo irregular y el sonido de sus pisadas resonaba suavemente a su alrededor. Su rostro carecía de emoción y su expresión era vacía, como si le hubieran vaciado la mente. Solo una directiva resonó en su mente. Comenzar a caminar hacia el claro. El hechizo de Adán había funcionado por completo, doblegando la voluntad del hombre a la tarea en cuestión. Atraer a los lobos. Mientras caminaba lentamente hacia el perímetro del claro, un gruñido bajo resonó desde el frente, haciéndose más fuerte y profundo con cada paso que daba hacia el interior del bosque. La espalda del hombre estaba empapada de sudor frío. Sus instintos le gritaban que se diera la vuelta y saliera corriendo, pero el hechizo de Adam había anulado por completo todo lo demás. Ahora, a pesar de la falta de voluntad del hombre, no tenía más opción que seguir adelante. El aire se volvió más frío y el hedor de la fatalidad inminente asaltó sus fosas nasales. Pero aparentemente permaneció inconsciente, perdido en el aturdimiento del encantamiento. De repente, los gruñidos bestiales estallaron en un sonido estridente de gruñidos y rugidos, mientras los lobos emergían de las sombras. Sus ojos brillaron con un hambre salvaje, fijados en el hombre que había hecho notar descaradamente su presencia y se había entrometido en su territorio. En una frenética carrera, se abalanzaron sobre él, rodeándolo por todos lados. El hechizo de Adam se rompió en sus últimos momentos y los ojos del hombre se abrieron de par en par con absoluto terror. ¡Ah!, gritó con insoportable dolor y agonía. Pero ya era demasiado tarde. El primer lobo se abalanzó sobre él y sus poderosas mandíbulas le mordieron el brazo, cortándolo limpiamente de su cuerpo. La sangre se esparció por el suelo húmedo del bosque cuando otro lobo le desgarró la pierna y lo arrastró hacia abajo. El mercenario calvo se agitó en vano, pero sus gritos de agonía fueron ahogados por los gruñidos salvajes y el sonido repugnante de la carne siendo desgarrada. Los lobos sedientos de sangre lo despedazaron miembro por miembro, mientras sus dientes dentados rechinaban huesos y carne con implacable ferocidad. Más de una docena de lobos se habían unido para atacarlo. Su sangre se acumulaba a su alrededor mientras lo devoraban pieza por pieza, sin dejar nada más que retazos de ropa rasgada y pequeños fragmentos de huesos a su paso. En cuestión de minutos, el frenesí se calmó. Los lobos se saciaron momentáneamente. El bosque oscuro volvió a quedar en silencio. Justo cuando la manada de lobos estaba a punto de darse la vuelta y regresar al claro, un frasco de vidrio redondo que contenía un líquido naranja brillante voló hacia ellos. Los lobos miraron el objeto con curiosidad. No fue hasta que el frasco se rompió en el suelo y su líquido anaranjado se derramó, que los lobos finalmente sintieron el gran peligro en el que se encontraban. Pero ya era demasiado tarde. Auge. Una gran explosión envolvió por completo a las bestias, ahogándolas en un mar de fuego. Ni siquiera tuvieron tiempo de escapar del radio de la explosión, ya que murieron instantáneamente por la explosión. La explosión fue tan fuerte que no quedó nada de los lobos después de que los incendios se extinguieron. Aiden, que estaba parado en una rama de un árbol cercano, miró el pequeño cráter negro que acababa de formarse como resultado de haber arrojado la poción. No pudo evitar tragar saliva involuntariamente, pensando para sí mismo.
Esa pequeña poción mató a más de una docena de lobos de una sola vez. Imposible. ¿Qué tipo de poción preparó el profesor? No solo él, sino todos los miembros del escuadrón de Adam, que se habían escondido en las ramas superiores de los árboles cercanos, quedaron estupefactos por el poder de la poción. Sin embargo, no tuvieron mucho tiempo para reflexionar sobre sus emociones de sorpresa, ya que la siguiente manada de lobos salvajes llegó inmediatamente después de escuchar las fuertes explosiones. Esta vez, los números fueron el doble. Auge. Pero ellos también corrieron la misma suerte. Kenley envió una transmisión mental a todos los miembros del escuadrón. Apúrense, cambien de posición. Sigan con el plan de Lord Constantine. Todos asintieron solemnemente antes de saltar de una rama a otra, abandonando lentamente el lugar y llegando a un lugar diferente cerca del claro. Mientras tanto, los lobos que habían seguido los sonidos de las explosiones llegaron a este lugar, pero todo lo que vieron fue un mar de fuego. No había ninguna otra persona a la vista. Al mismo tiempo, Adam ya se había adentrado en el gran claro, de pie entre innumerables lobos. En comparación con la última vez, el número de lobos parecía haberse duplicado. Debería haber al menos 1000 lobos aquí, pensó para sí mismo. ¿Cómo lograron conseguir tantas bestias? ¿Llegaron todos los lobos del bosque llorón aquí? Aunque se encontraba en medio de tantos lobos, ninguno de ellos era capaz de sentirlo. Ya se había asegurado de ocultarse por completo. Miró alrededor del claro y se preguntó, ¿somos los primeros en atacar? Los demás probablemente estén sorprendidos al ver la gran cantidad de bestias. Justo en ese momento, sintió que los miembros de su escuadrón habían tomado nuevas posiciones. Se dio la vuelta y su mirada atravesó el bosque oscuro frente a él, sus labios se curvaron lentamente. En una sonrisa burlancia. Muy bien, es hora de una gran explosión. Hizo una serie de gestos complejos con las manos, lo que provocó que un círculo mágico se iluminara debajo de su hazaña a gran escala. Luego, levantó ambos brazos, como si ordenara que algo se levantara. Hechizo de rango 2. Gran muralla. El suelo retumbó intensamente como si un terremoto de gran magnitud hubiera surgido de la nada. Poco a poco, un muro imponente de casi 20 metros emergió del suelo y separó una parte del claro del resto. Dentro de este gran límite se encontraban ahora atrapados aproximadamente un centenar de lobos. Adam, que estaba de pie al pie del muro, de repente levantó su pierna derecha y la pisoteó contra el suelo. Hechizo de rango 1. Dar forma a la tierra. Hechizo de rango 1. Grasa. El suelo debajo se onduló y formó grandes olas como las del océano. Los cientos de lobos atrapados en el interior perdieron el equilibrio y cayeron al suelo, bañados en una sustancia negra parecida al aceite. Sustancia. Adam saltó hacia la cima de la gran muralla. Al aterrizar, vio que Elaine, Aiden, Kenley, Ragnar y los 2 mercenarios ya habían tomado sus posiciones en la muro. Levantó la mano y sus labios se curvaron lentamente en una fría sonrisa. Luego, dio su ordenó mientras balanceaba su mano hacia abajo. Reducirlos a cenizas. Al escuchar sus palabras, todos los que estaban en lo alto del muro podían sentir las intensas emociones corriendo por sus venas, incluso los 2 mercenarios mortales. Debajo de ellos, cerca de 100 lobos estaban atrapados y cubiertos de grasa. De un lado estaba la gran muralla y del otro, el bosque llorón. Su única vía de escape era hacia el bosque oscuro, pero nunca lograrían salir con vida. Las personas que estaban de pie sobre los muros lanzaron una poción de explosión cada una. Con la respiración contenida, observaron cómo los frascos redondos de cristal descendían lentamente hacia los lobos. Al poco rato, el primer frasco se rompió en el suelo y provocó una explosión de fuego. Los demás frascos siguieron su ejemplo y explotaron uno tras otro. Auge. 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 Se formó una tremenda reacción en cadena cuando la explosión de una poción se intensificó al entrar en contacto con otra poción. 9 pociones de explosión explotaron al mismo tiempo, lo que provocó la formación de una enorme nube en forma de hongo de llamas. El suelo tembló violentamente cuando todas las bestias que se habían reunido en el claro giraron sus cabezas en dirección a la explosión. Fue una escena de absoluto caos cuando las bestias entraron en frenesí. Incluso los 4 hombres lobos salieron de la mansión en ruinas y contemplaron la explosión con ojos temerosos. Se quedaron impactados al ver un muro que rodeaba la explosión que se llevó la peor parte de las llamas. A pesar de haber sido una explosión tan intensa, el muro permaneció en pie. El miedo pronto fue reemplazado por la sed de sangre mientras aullaban simultáneamente hacia el cielo, ordenando a todos los lobos que corrieran hacia la gran muralla.
Los lobos, aunque no querían, no tuvieron más remedio que obedecer. Sus ojos brillaban con locura mientras avanzaban hacia la pared. Pero justo en ese momento se produjo otra explosión, aunque esta vez se originó al otro lado del claro. Auge. 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 Otra serie de explosiones ocurrió en el perímetro del claro, ahogando a docenas de lobos. Los otros magos y mercenarios de Stratford finalmente habían hecho su movimiento. Varios grupos, cada uno de ellos formado por 9 o 10 personas, surgieron del bosque llorón y lanzaron pociones de explosión a los lobos. Poco a poco, un visible anillo de llamas rodeó a los lobos. Las llamas se extendieron y cercaron el gran claro, haciendo casi imposible que las bestias escaparan. Una figura corpulenta montada en un enorme tigre blanco emergió lentamente del bosque. Las fauces de la bestia goteaban sangre y carne, lo que sugería que acababa de devorar a una horda de lobos. Gore miró en dirección a la enorme nube de fuego en forma de hongo que se veía a lo lejos. En concreto, estaba mirando la gran muralla que contenía las llamas. Sus ojos se entrecerraron y pensó para sí mismo. Puedo sentir las ondas de energía de un hechizo de rango 2 que emana de esa pared. ¿Podría ser el resultado de un artefacto? ¿O hay otro mago de licuefacción de maná aquí? Los planes de Gore de reclamar todos los tesoros dentro de la mansión Owlet serían inútiles si hubiera otro mago de rango 2 aquí. Pero pensándolo bien, creyó que era muy poco probable que eso fuera cierto. No pudo sentir ningún mago de licuefacción de maná en la ciudad durante su estadía allí. Su expresión se tornó sombría mientras reflexionaba. Es poco probable que haya otro mago con la misma fuerza que yo aquí. Pero en el caso de que esto sea cierto, debo estar preparado. Habiendo tomado ya una decisión, su semblante se tornó implacable. Levantó el brazo y gritó: «Guerreros. Matadlos a todos». Oh. La gente que lo rodeaba rugió con un aura sedienta de sangre y blandió sus armas. Luego, comenzaron a masacrar a los lobos que tenían frente a ellos. Mientras tanto, Gore blandió su lanza y atacó a los lobos, matándolos sin esfuerzo mientras se dirigía hacia la mansión en el centro del claro. El tigre blanco que montaba era aún más feroz. Atacaba con sus garras a cualquier lobo que se cruzara en su camino. Poco a poco, el hombre y la bestia se acercaron a la mansión en ruinas, dejando un rastro de cadáveres a su paso. Mientras los magos y mercenarios en el perímetro del claro también comenzaron a matar a las bestias y a acercarse lentamente. El sonido del acero chocando contra la carne, los hechizos volando por el aire y las explosiones que sonaban cada cierto tiempo se mezclaron y formaron una sinfonía de terror y caos. La gran muralla comenzó a desintegrarse gradualmente en motas de polvo a medida que Adam cancelaba el hechizo. Todos los lobos feroces que estaban atrapados dentro de la muralla habían quedado reducidos a nada más que cenizas. Todos los que estaban en lo alto del muro saltaron y aterrizaron en el suelo. Pero lo que vieron les causó terror. Una horda enorme de lobos se acercaba a ellos con una intención asesina sin igual. Incluso los guerreros veteranos como Kenley y Ragnar no pudieron evitar ponerse nerviosos al ver que una cantidad tan grande de bestias se acercaba a ellos. Apretaron sus armas mientras el miedo se apoderaba de ellos. Pero ninguno de ellos decidió huir, porque sabían exactamente lo que estaba en juego. Adam ignoró la ola de bestias que tenía frente a él y se dio la vuelta. Miró a los dos acólitos de la hermandad y luego a sus estudiantes. ¿Asustado?, preguntó con una sonrisa divertida. Ninguno de ellos respondió, sus ojos estaban pegados a las bestias que se acercaban y contra las que tenían que luchar. Al no recibir respuesta de ellos, Adam puso los ojos en blanco. «Ustedes no son divertidos. Profesor», soltó Ar en pánico. No es momento para hacer bromas. Ese sí, por favor, habla en serio. Intervino Aiden. Elaine lo miró y preguntó: «Profesor, ¿de verdad no va a pelear con nosotros?» «No». Adam negó con la cabeza con indiferencia. Luego miró a sus estudiantes y sonrió. «Las plantas confinadas en una maceta pueden prosperar, pero nunca conocerán la fuerza y la resistencia de las que nacen en la naturaleza». Elaine bajó la cabeza y habló con voz temblorosa. «Pero tengo miedo». Ar y Aiden no lo dijeron, pero también compartían el mismo sentimiento. Después de todo, nunca antes se habían enfrentado a una circunstancia así. Adam acarició suavemente la cabeza de Elaine y dijo: «Bien. Significa que has cumplido con él condiciones para ser valiente». Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la ola de bestias que se acercaba. «Sobrevive a esta batalla y saldrás más fuerte que antes». El joven de cabello negro azabache tejió una serie de señales con las manos, abriendo un pequeño portal al espíritu mundo por encima de él.
De este portal salieron docenas de sombras que desaparecieron entre las nubes. El cuerpo de Adam comenzó a disiparse lentamente entre las sombras. Antes de desaparecer por completo, se dio la vuelta y miró a sus estudiantes con una sonrisa burlancia. No mueran, mis tontos estudiantes. Después de que desapareció, los miembros de su escuadrón se quedaron paralizados en el lugar por unos momentos. De repente, Kenley los llamó. ¿Vieron esas cosas que salieron de el portal? Sí, asintió Ragnar. Parecía que eran pájaros. Los miembros del escuadrón levantaron simultáneamente la cabeza y miraron al cielo. La escena que luego los saludó y los dejó sin aliento. Trueno. Los relámpagos atravesaron el cielo nocturno, creando una atmósfera muy sombría y lúgubre. Lo extraño de esto fue que las nubes oscuras parecían limitarse solo al área donde estaban los miembros del escuadrón de Adam. El resto del cielo nocturno estaba despejado y apenas había nubes flotando. Sin embargo, el cielo directamente sobre el escuadrón de Adam irradiaba una energía siniestra. ¿Qué está pasando? El cuerpo de Aiden tembló de miedo. Podía sentir un aura muy peligrosa que emanaba de las nubes oscuras que había sobre él. Sabía a ciencia cierta que si él, o cualquiera de las personas que lo rodeaban, entraban en contacto con los relámpagos que se agitaban en esas nubes, quedarían reducidos a un estado muy miserable. Ahora no es momento de distraerse. Rugió Kenley mientras tomaba rápidamente su posición al frente del grupo. Cambien a la formación de flechas. Oh. Todos asintieron solemnemente y rápidamente se pusieron en formación. Los dos mercenarios se colocaron atrás, ya que eran los más débiles del grupo. Mientras tanto, Ragnar y Elinei tomaron el lado izquierdo, mientras que Aiden y Ar tomaron el lado derecho. Esperaron pacientemente a que llegara la horda de lobos feroces mientras preparaban sus hechizos y alistaban sus armas. Manténganse firmes. Rugió Kenley, con la espalda empapada en sudor frío. Mantén tu posición, hizo una pausa por un momento antes de finalmente dar la orden, defiéndete. Pero su voz quedó ahogada por el repentino sonido ensordecedor que venía de encima de él. Trueno. Los relámpagos cayeron sobre las docenas de lobos con una furia sin igual. Era como si la ira de la naturaleza hubiera caído sobre ellos. Los lobos que estaban a punto de enfrentarse a Kenley y al resto, de repente se encontraron inmovilizados en el lugar mientras un relámpago danzaba sobre sus cuerpos, destrozando su carne. Como pensaba. Los ojos de Elinei se iluminaron y sus labios se curvaron en una sonrisa nerviosa. Miró hacia las nubes oscuras que se cernían sobre ellos y pudo ver siluetas de pájaros volando en su interior. Esas son las invocaciones del profesor. Kenley salió de su estupor y miró a los lobos gravemente heridos que tenía frente a él. Les costaba incluso mantenerse en pie, y mucho menos atacar. Sus ojos brillaron con un destello feroz cuando supo que esta era la oportunidad perfecta. Su agarre alrededor de su espada se hizo más fuerte mientras infundía maná en la hoja. ¡Ataque! Rugió y se lanzó en medio de los lobos, mientras los demás lo seguían de cerca. Si antes tenían grandes dudas de salir con vida de esta situación, ahora estaban seguros de ello. Con la ayuda de los Thunderbirds, seguro que saldrían victoriosos. Así comenzó una brutal masacre, con los pájaros lloviendo truenos desde arriba y los miembros del escuadrón de Adam lanzando hechizos desde abajo. Al otro lado del claro, Gore volvió a quedar desconcertado por este repentino acontecimiento. Mientras su familiar, el tigre blanco, atacaba imprudentemente a los lobos que lo rodeaban, miró las nubes oscuras y las aves con forma de águila que volaban en ellas a lo lejos. Criaturas del mundo espiritual. Murmuró en voz baja, asombrado. Entrecerró los ojos y un presentimiento se apoderó de su corazón. Pensó alarmado. Docenas de estas criaturas fueron convocadas en un instante, es imposible que un simple mago de la fundación de maná lo haga. No tienen suficiente maná para sostener esta invocación. ¿Podría ser que realmente exista otro mago de licuefacción de maná? Gore escudriñó sus alrededores y se dio cuenta de que no estaba muy lejos de la finca Owlet. Aunque había un mar de lobos que lo obstaculizaba, estaba seguro de que con la ayuda de los otros magos y mercenarios, podría llegar allí en poco tiempo. Sin mencionar que esas pociones de explosión son bastante potentes y también tenemos una gran cantidad de repente, entrecerró los ojos y miró en dirección a las nubes oscuras que seguían cayendo relámpagos cada pocos minutos. Ahora que lo pienso, ¿no es esa la dirección general del escuadrón de Adam? Primero, estaba la gran muralla, ahora las docenas de invocaciones, las pupilas de Gore se contrajeron al pensar en una posibilidad que provocó que un escalofrío le recorriera la columna. Ese niño extraño, Adam, ¿podría ser el mago de licuefacción de maná?
Pensó en todas las veces que el joven de cabello negro le pareció extraño y misterioso, pero no pudo identificar el motivo. Pero si sus suposiciones fueran correctas, entonces todo tendría sentido. Ese bastardo, si ha estado escondiendo su fuerza bajo mis narices todo este tiempo, es más peligroso que, pensé. Gore no pudo evitar sentirse un poco ansioso. ¿Pero por qué? ¿Por qué esconde su fuerza? Sus pensamientos se interrumpieron cuando sintió una extrema intención asesina dirigida hacia él desde el frente. Miró hacia adelante y vio que estaba a menos de 50 metros de las ruinas. Señorío. Sin embargo, los 4 hombres lobo ya lo habían notado y estaban cargando hacia él con una sed de sangre ilimitada destellando en sus maníacos ojos carmesí. Los ojos de Gore se entrecerraron y su semblante se tornó implacable. Tomó un puñado de pociones de explosión de su anillo de almacenamiento y se las arrojó a los hombres lobo. Ja. Instó a su familiar a ganar velocidad y avanzar. Auge. 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 Los hombres lobos se ahogaron en una explosión de llamas y los lobos que los rodeaban se incineraron instantáneamente. Sin embargo, al momento siguiente, las 4 figuras emergieron de las llamas y comenzaron a cargar frenéticamente hacia Gore. Al ver las horribles heridas y marcas de quemaduras en sus cuerpos regenerándose a una velocidad espectacular, Gore se burló. Como pensaba, su expresión se volvió extremadamente solemne mientras se preguntaba. Luchar contra 4 hombres lobo equivalentes a magos de rango 1 al mismo tiempo va a ser complicado. Luego miró a su familiar y sus labios formaron una sonrisa amenazante. Por suerte, te tengo conmigo. Matémoslos a todos. Rugido. Aún. El hombre y la bestia comenzaron su brutal baño de sangre contra los viciosos hombres lobo. De pie en la entrada destartalada de la mansión Owlet, Adam contempló la brutal carnicería que tenía lugar entre Gore y los hombres lobo. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona mientras pensaba. El clavo que sobresale es clavado. Mientras que la fuerza oculta no atrae miradas, pero mueve montañas en silencio. Luego volvió a mirar hacia la entrada de la mansión en ruinas. Sus ojos brillaron con una luz determinada cuando finalmente entró. Mientras la batalla continuaba afuera, Adam se dirigió silenciosamente hacia el interior de la mansión abandonada. Se había ocultado por completo de tal manera que incluso los hombres lobo cercanos no podían sentir su presencia a pesar de tener sus sentidos agudizados. Además, también ayudó que su atención estuviera completamente centrada en Gore y su familiar. Sin embargo, Adam aún no estaba fuera de peligro. La última vez que vino aquí, se dio cuenta astutamente de que había otra presencia en lo profundo de la mansión además de los 4 hombres lobo. Por lo tanto, estaba constantemente en guardia ante cualquier ataque entrante. A pesar de haber planeado extensamente para esta misión, esto era lo máximo que podía hacer dado el tiempo y los recursos a su disposición. La horda de lobos fue cuidada por los magos y los mercenarios, y los hombres lobo fueron cuidados por Gore. Adam solo tenía que ocuparse del último peligro oculto dentro de la casa y descubrir los secretos que había dentro. El aire se volvió más frío y una persistente sensación de miedo lo invadió cuando entró. Expandió su esfera de resonancia al máximo y escaneó el interior de la casa. Descubrió que no había otras formas de vida dentro, aparte de él. Esto hizo que entrecerrara los ojos y pensara. Estoy seguro de que había sentido otra presencia la última vez, ¿a dónde fueron? Pero había una cosa más que lo tomó por sorpresa. En el sótano de la mansión, había una zona determinada más allá de la cual no podía sentir nada con sus poderes espirituales. Imposible. Esto nunca había sucedido antes. ¿Existe algo que mi esfera de resonancia no puede ver a través de él? En su estado de shock, pisó el suelo, provocando un crujido que envió ecos por todo el pasillo. Maldita sea. Maldijo para sus adentros. Después de esperar unos momentos y no ver ninguna reacción, finalmente dio un suspiro de alivio. Necesito concentrarme, pensó. Los ojos de Adam se acostumbraron poco a poco a la luz que se filtraba por las ventanas rotas. Vio la primera señal de los habitantes actuales de la mansión. Los hombres lobo. En las paredes se podían ver profundas marcas de garras que marcaban la madera en patrones extraños y erráticos. Contaban una historia de violencia y de criaturas impulsadas por instintos que escapaban al control humano. El joven se movía con cautela por las habitaciones, respirando con dificultad. Cada crujido y susurro del viento que soplaba lo ponía nervioso. En un rincón de la sala de estar, encontró un bulto de pelo. Era áspero y gris. Llevaba el inconfundible olor del hombre lobo salvaje que luchaba fuera de los muros de la señorío. Adam se dio la vuelta y miró la chimenea.
Estaba fría y llena de cenizas. Se agachó frente a ella y la inspeccionó de cerca, notando que había surcos profundos en el fondo. Parece que algo afilado ha golpeado este lugar repetidamente, pensó. Sobre la chimenea colgaba un espejo torcido con cristales agrietados, que reflejaba imágenes distorsionadas de la habitación. Por un momento, Adam creyó ver una sombra moviéndose en el reflejo, pero cuando se dio la vuelta, la habitación estaba vacía. Esto es demasiado estresante, maldita sea. Maldijo para sus adentros, sintiéndose nervioso a cada segundo. Luego caminó hacia el pasillo, donde descubrió un marco de fotos destrozado en el suelo. El retrato que había dentro estaba descolorido y ligeramente rasgado en los bordes. Representaba a una familia de 7 miembros, con los rostros desdibujados por la edad. Pero, por alguna razón, Adam podía percibir algo inquietante en sus expresiones. Un toque de miedo, o quizás, traición. Mantuvo el marco en su pendiente y se aventuró más profundamente en la casa, asegurándose todo el tiempo de escanear constantemente sus alrededores. Adam empezó a notar más señales de la presencia de los hombres lobo. Finalmente, llegó a una puerta que apenas colgaba de sus goznes. Su expresión se volvió extremadamente solemne ya que esa era la puerta que conducía al sótano, la misma área donde su esfera de resonancia no podía ver más allá. El joven respiró profundamente y se animó. Quien no arriesga no gana. El olor a tierra húmeda y podrida se intensificó a medida que bajaba las escaleras. Las paredes de ambos lados estaban cubiertas de aún más marcas de garras, algunas tan profundas que parecían hechas en un frenesí. ¿Podría ser que los hombres lobo hayan sido convocados por el patriarca Oule desde aquí abajo? Pensó Adam con ansiedad. Finalmente llegó al sótano. La escena que lo recibió hizo que su corazón latiera con fuerza dentro de su pecho. Había huesos esparcidos por todo el suelo. En un rincón del sótano, encontró una gran guarida improvisada que contenía una pila de trapos, hojas y restos de ropa, todos amontonados juntos, manchados con manchas oscuras de sangre seca. Había un calor persistente en el aire que podía sentir. Servía como un leve recordatorio de que este lugar había estado vivo recientemente con la presencia de criaturas que no eran ni completamente humanas ni completamente humanas. Ni bestia. ¿Es aquí donde duermen esas criaturas? Pensó. Un comportamiento verdaderamente animal. A un lado había una mesa de madera donde se guardaban de forma desordenada todo tipo de libros, pergaminos y papeles. Finalmente, en el lado opuesto de la mesa había una puerta roja. La mirada de Adam se desvió hacia la puerta y su respiración se volvió agitada. Después de todo, su esfera de resonancia no podía detectar nada más allá de esa puerta roja. Estoy seguro, pensó. La raíz de todo lo que está sucediendo en el pueblo, la respuesta está más allá de esta puerta. Caminó hacia la puerta con pasos decididos, sabiendo muy bien que la peligrosa presencia que había sentido en su última visita podría muy bien estar al otro lado de esa puerta. Los ojos de Adam brillaron con una luz fría mientras hacía girar el maná dentro de su cuerpo y extendía la mano hacia el pomo de la puerta. Pero de repente se detuvo y su mirada involuntariamente se posó en un cuaderno abierto sobre la mesa de madera. Con una sensación de inquietud creciendo dentro de su pecho, bajó la mano extendida, se dio la vuelta y caminó hacia la mesa. Miró atentamente el libro abierto. Era un diario. Un diario escrito nada menos que por el patriarca de la familia Oulet. Las pupilas de Adam se contrajeron cuando supo que el pequeño libro abierto era en realidad un diario. El nombre del patriarca de la familia Oulet estaba escrito en la primera página, seguido de las entradas de su diario. Jason Oulet, Adam pensó para sus adentros. Entonces el patriarca llevaba un diario, ¿eh? Extendió la mano para coger el libro, cuya cubierta estaba desgastada y agrietada por el paso del tiempo. El cuero estaba rígido y los bordes estaban ligeramente rotos, lo que indicaba que había sido manipulado muchas veces antes. Por alguna razón, Adam sintió que había algo profundamente inquietante en este diario. Una extraña sensación de inquietud se apoderó de su corazón mientras respiraba profundamente y pasaba la página. La letra era sorprendentemente nítida, cada letra cuidadosamente escrita en cursiva. Por fin me he mudado a esta finca. Creo que es un gran honor. Sin embargo, mi mujer y mis hijos piensan lo contrario. No soportan el constante gemido de los árboles de fuera. Pero estoy seguro de que se acostumbrarán. El alcalde y los miembros del consejo creen en mi capacidad para fortalecer el sello colocado por mi antepasado, el mago Stratford.
Debo estar a la altura de sus expectativas y asegurarme de que el mal que se esconde en las profundidades del subsuelo permanezca sellado para siempre. Esto es por el bienestar de mi esposa y mis hijos, así como por el bienestar de los habitantes del pueblo. No puedo defraudarlos. El alcalde pronunció palabras de deber y sacrificio, y las acepté sin dudarlo. ¿Podrían haberme convencido sus palabras? No, es un gran honor para mí que me hayan confiado la custodia del antiguo sello. Adam hojeó las páginas del diario. La sensación de inquietud comenzaba a volverse cada vez más intensa por alguna razón. En las paredes se exhibían esculturas de manadas de lobos. Algunos estaban en su hábitat natural, durmiendo, mientras que otros estaban cazando. Sintió que este diario podría proporcionarle pistas que podrían ayudarlo a resolver los problemas que asolaban la ciudad maldita. Si pudiera leer sobre las entradas relacionadas con el sello y su propósito, sería realmente útil para lo que estoy a punto de hacer a continuación, pensó mientras continuaba leyendo. Hoy por fin he atravesado la puerta roja, que me ha llevado a un lugar más subterráneo. Al principio tenía miedo, pero me dije a mí mismo que yo solo tengo la fuerza para mantener a raya la oscuridad. Pero cuando me encontraba ante la entrada de la cámara subterránea, sentí un escalofrío que me llegó hasta el alma. En las paredes se exhibían esculturas de manadas de lobos. Algunos estaban en su hábitat natural, durmiendo, mientras que otros estaban cazando. Había un altar siniestro en el centro de la cámara y una extraña palangana encima. Por último, había unas imponentes puertas de piedra delante del altar, talladas con figuras de hombres lobo. Algo en esta tarea parece incorrecto. Adam hizo una pausa en la lectura, mirando las páginas del diario con una mirada incrédula en sus ojos. El alcalde y los miembros del consejo convencieron a Jason Howlett para fortalecer el sello colocado en Morven el Malévolo por el Magus Stratford pero, ¿por qué en la cámara subterránea había murales de lobos y hombres lobo fuera del sello? El joven pensó para sí mismo consternado. Poco a poco, la niebla que había estado cubriendo la verdad sobre el pueblo y su gente se estaba despejando. Adam fue poco a poco empezando a unir los puntos. Sin embargo, la respuesta a la que estaba llegando le provocó un escalofrío en la columna vertebral. No puede ser, ¿verdad?, se preguntó. Con manos temblorosas, pasó la página y continuó leyendo las entradas del diario del patriarca. El sello se está debilitando. Puedo sentir el pulso oscuro que se filtra desde detrás de las puertas de piedra, haciéndose más fuerte con cada día que pasa. He comenzado el ritual para reforzar el sello tal como el antepasado había instruido en las enseñanzas que se han transmitido a través de los siglos. Mientras decía los encantamientos, hoy sentí una sensación extraña, como si la oscuridad me alcanzara, rozando mi mente. ¿Son estos delirios reales? ¿O producto de mi imaginación? Pero desde entonces mis pensamientos están nublados, llenos de sueños extraños y voces extranjeras, ya no sé qué es real y qué es falso. Adam tragó saliva ruidosamente mientras el presentimiento que sentía en su corazón se hacía cada vez más intenso. La letra del diario se volvía cada vez más errática, más frenética. Continuó leyendo. Hoy he vuelto a realizar el ritual. El sello se ha vuelto a debilitar, más rápido que antes, no sé qué está pasando. La entidad detrás de las puertas de piedra, parecía reconocerme. Era como si supiera quién era yo. ¿Qué quiere de mí? ¿Puedo hacerlo? Cuando el ritual terminó, estaba físicamente agotada. Pero en mi mente, hay una oscuridad creciendo dentro de mí, como una semilla, siento que ha echado raíces, ja. Oí la voz y me habló. Me prometía poder, libertad y todo lo que siempre había deseado, sentí una extraña conexión con él. Me dio un regalo. Era delicioso, sí, lo compartí con mi mujer y mis hijos también. ¿No les gustó ¿o sí? Ya no lo sé. Mi reflejo en el espejo ha cambiado y mis ojos no son míos y me estoy perdiendo, de vez en cuando la claridad vuelve a mí, pero pronto me consume el hambre. Al menos no estoy solo, mi familia está conmigo, como siempre lo ha estado. Mi piel arde, me duelen los huesos y mi mente es un caos, veo visiones de sangre, de la caza, de la carne, de las lunas. ¿El alcalde ya no viene a visitarme como antes y me ha traicionado? No, es mi deber y protege a la gente del pueblo, protege a mi familia. Es mentira. Todo es mentira. Se suponía que yo debía proteger este lugar, para mis ancestros, ja. La noche de las lunas llenas ha llegado y Selene y Luna y se ven hermosas y ya no soy el hombre que solía ser. Monstruo. Deutjave, en Bokipex, WMWKS.
Las entradas del diario terminaron abruptamente y la letra se convirtió en garabatos ilegibles. El libro cayó de las manos temblorosas de Adam, que se estremeció de sorpresa y horror. El mago Stratford, Morven el malévolo, murmuró en voz baja. Ya veo, así que todo era mentira. Justo en ese momento, un sonido siniestro sonó detrás de él, devolviéndolo a sus sentidos. Crujir. Adam se giró lentamente, sus ojos brillaban con absoluto terror, solo para ver, la puerta roja se había abierto con un crujido. Shit. Fui descuidado. Adam maldijo por dentro cuando escuchó el sonido de la puerta al abrirse detrás de él. Había estado tan absorto en la lectura de las entradas del diario de Jason Howlett que había perdido por completo la conciencia de su entorno. Aunque fue un gran error de su parte, no se pudo evitar. El joven quedó muy sorprendido al descubrir la verdad de lo que había sucedido. Durante todo este tiempo, se le hizo creer que la familia Howlett había sido corrompida por Morven el malévolo y, como resultado, había sido asesinada por el alcalde y los miembros del consejo de la ciudad. Pero todo había sido mentira. Toda la familia Howlett había sido maldecida y se habían convertido en hombres lobo. Intensas señales de advertencia se activaron dentro de su mente cuando sintió que una criatura amenazante rezumaba sed de sangre salir corriendo de la puerta roja y lanzarle un ataque feroz. Al percibir la intención asesina del ataque, Adam supo que le haría daño si no lo bloqueaba. Además, por las ondas de energía que irradiaba el enemigo, supo que era un mago de licuefacción de maná. Adam se dio la vuelta rápidamente, aumentó sus brazos con maná y los sostuvo frente a él en posición cruzada. Sabía que era demasiado tarde para lanzar un hechizo defensivo. Esto era todo lo que podía hacer. ¡Bam! ¡Cuac! Podía sentir que sus antebrazos se entumecían cuando el ataque cayó sobre él. Pronto, fue levantado y lanzado hacia el techo del sótano. ¡Auge! 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 De un solo golpe, atravesó las 3 capas de la mansión y voló hacia el claro. Sus antebrazos palpitaban de dolor mientras pensaba para sí mismo en estado de shock. Esta es la fuerza física de un hombre lobo de rango 2. Increíble. La batalla que se desarrollaba afuera se detuvo abruptamente cuando vieron una figura salir disparada del techo de la mansión abandonada. Decir que estaban sorprendidos sería quedarse corto. Todos miraron a esta figura con túnica negra que dio una voltereta en el aire y luego aterrizó con gracia en medio de una manada de lobos. Los lobos se asustaron al principio, pero inmediatamente se abalanzaron sobre él. HMPH. Adam golpeó el suelo con el pie, lo que provocó que un brillante círculo mágico se iluminara debajo de sus pies. Hechizo de rango 1. Dar forma a la tierra. Docenas de púas de tierra emergieron del suelo y empalaron brutalmente a los lobos que se encontraban cerca. Las bestias aullaron impotentes y forcejearon durante unos momentos antes de morir finalmente. Profesor. Mi señor. Los miembros del escuadrón de Adam, que estaban cerca, miraron en su dirección con expresiones de asombro en sus rostros. Habían estado involucrados en un brutal baño de sangre con los feroces lobos que los rodeaban cuando, de repente, Adam salió disparado del techo de Howlett Manor y aterrizó cerca de ellos. Adam giró la cabeza y miró en dirección a sus estudiantes y a los acólitos. Al verlos empapados en sangre y rodeados de cadáveres de lobos, sonrió. Parece que lo estaban pasando bien, dijo despreocupadamente. Los miembros de su escuadrón se quedaron sin palabras. No pudieron evitar preguntarse cómo podía ser tan indiferente a pesar de haber sido expulsado de la mansión en ruinas. Pero lo más importante es que no pudieron evitar quedarse atónitos al pensar en lo que podría haber sucedido para reducir a Adam a tal estado. Al momento siguiente, los antebrazos de Adam brillaron con una luz verde que comenzó a curar sus heridas. Después de que la luz se disipó, una pequeña figura asomó la cabeza de entre sus ropas. No era otro que el espíritu del bosque, Yavia. Salió volando de entre sus ropas y agitó los brazos ante el rostro del joven de cabello negro. Adam. Casi me aplastan hasta morir allí. ¿Cómo pudiste ser tan descuidado? Adam se rió torpemente. Lo siento por eso, ¿qué? Yavia se enfureció y su rostro se puso rojo. Eso es todo lo que tienes que decir. Auge. De repente, la entrada de la mansión Howlett se abrió de golpe y el polvo y los escombros salieron disparados en todas direcciones. De entre los escombros emergió un amenazador hombre lobo. Miró a su alrededor con sus ojos sedientos de sangre hasta que, finalmente, su mirada se posó en Adam. Aullido. Rugió hacia los cielos antes de lanzarse en dirección al joven, masacrando a todos los lobos que se cruzaron en su camino. Yavia dijo Adam con expresión solemne. Ve a ayudar a los niños. ¿Pero qué hay de ti?
Soltó el espíritu del bosque preocupado. Ese monstruo es mucho más fuerte que el mago de licuefacción de maná promedio. Yo también, dijo Adam sonriendo mientras la miraba. Confía en mí. Yadia miró fijamente al joven antes de asentir. Luego voló en dirección a los miembros de su escuadrón. Mientras tanto, Adam sacó 2 uñas largas y negras de su pendiente y las lanzó al aire frente a él. Luego, comenzó a hacer señales complejas con las manos a gran velocidad, todo el tiempo burlándose del hombre lobo que se acercaba a él. Dime, Jason, ¿reconoces estas cosas? El hombre lobo, que en realidad era el patriarca de la familia Owlet, miró el par de uñas negras que se desintegraban lentamente en el aire y pudo sentir una profunda conexión con él. Sus ojos sedientos de sangre se pusieron vidriosos mientras los recuerdos de sus hijos asaltaban su mente. Esto solo duró un momento antes de que la locura lo consumiera y rugiera como un loco, cargando hacia Adam a una velocidad aún mayor. Las uñas negras eran los componentes materiales que Adam había extraído de los 2 hombres lobo con los que había experimentado hacía unas semanas. Después de leer el diario de Jason, finalmente pudo adivinar sus identidades. 2 círculos mágicos cubrían los antebrazos de Adam, lo que hacía que se contorsionaran de forma antinatural. Los músculos debajo de su piel se hincharon y se retorcieron, volviéndose más gruesos y poderosos. La piel adquirió una textura áspera y correosa a medida que un pelaje oscuro comenzó a brotar de la superficie. Sus dedos se alargaron y las uñas se deformaron hasta convertirse en garras afiladas y curvas. Hechizo de rango 2. Garras de hombre lobo. Justo cuando la transformación se completó, el hombre lobo, Jason, ya había aparecido ante él. El joven, lanzando un devastador ataque con garras a su cara. Los labios de Adam se curvaron en una amplia sonrisa mientras la emoción bullía en su interior. Sus ojos brillaron con un destello despiadado mientras lanzaba su propio ataque con garras. Auge. Las garras chocaron, lo que provocó una explosión externa de energía que hizo que los lobos cercanos perdieran el equilibrio. El suelo se quebró y una aterradora ola de maná se extendió en todas direcciones, reverberando por todo el claro. El sonido fue tan fuerte que hizo que a todos les zumbaran los oídos. Tanto Adam como el hombre lobo retrocedieron unos pasos ante el retroceso. El hombre lobo lo miraba con clara sorpresa, mientras que Adam lo miraba con la misma sonrisa en su rostro. Jajaja. Adam se rió a carcajadas y se abalanzó sobre la gigantesca criatura sin dudarlo. Ha pasado mucho tiempo. Lucha. El hombre lobo gruñó amenazadoramente antes de lanzarse hacia adelante una vez más y entablar una sangrienta pelea con el joven. Gore, que estaba de pie a lo lejos, vio cómo se desarrollaba esta increíble escena con una expresión de sorpresa en su rostro. Entonces, sus ojos brillaron con ira y murmuró, «Este niño realmente es un mago de licuefacción de maná». Podía sentir claramente las ondas de energía que emanaban de los ataques de Adam y, por lo tanto, confirmar su rango. Sin embargo, al momento siguiente, los ojos de Gore brillaron con un miedo persistente. ¿Pero cómo fue capaz de ocultarme su fuerza? ¿Qué clase de hechizo es capaz de hacer eso? Si me hubiera atacado mientras yo estaba con la guardia baja, una serie de emociones complicadas recorrieron su mente antes de que su rostro finalmente revelara una sonrisa. Ahora, finalmente podía entender por qué Adam había ocultado su verdadera fuerza a todos. Ya veo, es para que pudieras tener todos los tesoros para ti mientras nosotros luchábamos tus batallas, ¿eh? Pero no esperabas que hubiera otro hombre lobo dentro de la mansión, ¿verdad? ¿Pensabas que realmente podías manipularme? Todavía eres demasiado ingenuo. Jeje, se rió Gore siniestramente. Pero ahora las tornas han cambiado. Tú ocúpate a ese hombre lobo de rango 2 mientras yo me quedo con todos los tesoros. Él y su familiar ya habían acabado con 2 de los hombres lobo de rango 1. Ahora, solo quedaban 2 más. Además, estas 2 criaturas ya habían quedado reducidas a un estado muy miserable. No tardaría mucho en matarlos también. Ja. Blandió su lanza y reanudó su ataque, ansioso por acabar con ellos y dirigirse hacia la mansión. Elaine, Aiden y Art tenían expresiones de asombro en sus rostros mientras observaban a su profesor pelear cuerpo a cuerpo contra el hombre lobo de rango 2. Habían estudiado a estas criaturas de la noche, por lo que sabían lo formidables que eran contra los magos del mismo rango. Además, lo que hacía de los hombres lobo una fuerza a tener en cuenta eran sus asombrosas capacidades regenerativas. Sin embargo, a pesar de todas estas ventajas, los jóvenes magos podían ver claramente que el hombre lobo estaba recibiendo el castigo. Cada choque resultó en que la criatura recibiera heridas espantosas.
Estas heridas se regeneraron rápidamente, sin embargo, fueron abiertas nuevamente por la avalancha de puñetazos y palmadas de Adam. Lo ideal sería que, si un mago se encontrara con un hombre lobo, huyera si estuviera solo, ya que un mago solitario nunca podría enfrentarse a un hombre lobo del mismo rango. Si estaban en grupo, era recomendable lanzar hechizos de largo alcance, debilitar la fuerza del hombre lobo y finalmente ir a matarlo una vez que la criatura se hubiera debilitado. Pero lo que Adam estaba haciendo era exactamente lo contrario. En todo caso, parecía más animal que el hombre lobo. ¿Es esta, la verdadera fuerza del profesor? Preguntó Aiden incrédulo. Parece que se está divirtiendo, dijo Ar, mirando la amplia sonrisa de Adam mientras lanzaba golpes al hombre lobo. Mientras tanto, Kenley y Ragnar miraron al hombre lobo de rango 2 con aprensión. Nunca imaginaron que un monstruo tan poderoso se escondiera dentro de la mansión Owlet. Estaban agradecidos de que Adam pudiera derrotar a este hombre lobo él solo. De lo contrario, la situación habría sido muy desesperada. De repente, sus cuerpos se vieron envueltos en un resplandor cálido y vibrante. No solo ellos, la situación con los estudiantes de Adam también era la misma. Al principio se sobresaltaron, pensando que habían sido atacados nuevamente, pero cuando vieron que sus heridas sanaban rápidamente, quedaron atónitos. Todos deberían concentrarse en su batalla en lugar de mirar boquiabiertos a Adam, dijo una voz suave y femenina. Todos se giraron en dirección a la voz y vieron a Yavia flotando sobre ellos con los brazos cruzados. Un duendecillo. Aiden estaba asombrado. No replicó Ar. Eso es definitivamente un sprite. Soy un espíritu del bosque. Respondió Yavia enojada. ¿Eres el espíritu sanador del profesor? Preguntó Elaine con ojos esperanzados. HMPH. Yavia gruñó de disgusto. Desafortunadamente. Sin embargo, de vez en cuando, miraba secretamente a Adam con ojos preocupados. Miró a los miembros del escuadrón y declaró solemnemente. No esperen ninguna ayuda directa de yo. Solo estoy aquí para sanarte. Nada más. Gracias, mi señora. Respondió Kenley respetuosamente. Luego miró a los demás y dijo solemnemente. Vamos a ocuparnos del resto de los lobos. Entonces, finalmente podremos irnos a casa. El escuadrón se puso en posición y comenzó a atacar a las feroces bestias con renovado vigor, mientras Yavia flotaba sobre ellos, curando sus heridas cuando era necesario. Adam siguió esquivando el ataque del hombre lobo y contraatacando en los momentos oportunos. Poco a poco, empezó a darse cuenta de que ni siquiera ese oponente era rival para él. Todas esas pociones que consumí en mi juventud para fortalecer mi cuerpo finalmente están empezando a mostrar sus efectos, pensó con alegría. Pero no se podía negar que esta fue la pelea más divertida que había tenido en mucho tiempo. De repente, con el rabillo del ojo, miró a Gore y su familiar, que acababan de terminar de lidiar con el resto de los hombres lobo y ahora se dirigían hacia la mansión. Muy bien, es hora de terminar con esto, dijo. Se agachó y esquivó un zarpazo. Luego, sus ojos brillaron con una profunda intención asesina mientras se colocaba en posición para asestar un golpe devastador. Una gran cantidad de maná se reunió alrededor de su garra de lobo. Luego, el maná puro gradualmente, se volvió oscuro. Más oscuro que el cielo nocturno. Mano de la perdición. Estilo sombra. Un golpe. Desde su batalla con los dos asesinos de los ladrones de Umbra, donde Adam había infundido inadvertidamente magia de sombras con la técnica de combate mágico del manual del tirano astral, había experimentado bastante con ello. Descubrió que otros elementos mágicos podían fusionarse perfectamente con la mano de la perdición, lo que le provocó una gran alegría por este descubrimiento. Desde entonces, investigó y, a través de constante prueba y error, pudo crear un nuevo subconjunto de las técnicas de la mano de la perdición que utilizaban magia de sombras. Mano de la perdición. Estilo sombra. Un golpe. Una gran cantidad de maná se reunió en su palma, en forma de magia de sombras. Apuntó su mano hacia adelante y colocó 4 dedos sobre el abdomen del hombre lobo. Luego, asestó un devastador puñetazo de 1 pulgada, mientras al mismo tiempo giraba el puño y el brazo. Auge. El hombre lobo soltó un chorro de sangre cuando sintió que sus costillas y su columna se destrozaban por el puñetazo. Pero pronto, su capacidad de regeneración entró en acción y sus graves heridas comenzaron a sanar a un ritmo rápido. Las cejas de Adam se arrugaron en un nudo apretado mientras pensaba para sí mismo. One Hit es una técnica que posee un poder de penetración increíble, pero a pesar de eso, no pude matar al hombre lobo. Las capacidades regenerativas de este bastardo son lo máximo.
Si ese es el caso, entrecerró los ojos y un destello de crueldad brilló en ellos. Rápidamente, realizó una serie de gestos complejos con las manos en el lapso de una fracción de segundo. Sus movimientos eran tan rápidos que sus manos parecían borrosas. Un círculo mágico brillante se iluminó debajo de él y finalmente lanzó un hechizo. Hechizo de rango 2. Amplificar la gravedad. La gravedad en una esfera de radio de 30 pies alrededor del joven aumentó repentinamente al triple, provocando que el hombre lobo de rango 2 cayera miserablemente al suelo de rodillas. Veo que aún no te caes, dijo Adam con voz fría. Tienes un cuerpo bastante robusto. Rugido. El hombre lobo le gruñó al joven desafiante, sus ojos brillaban con locura y sed de sangre. Sin embargo, debido a los efectos del campo de gravedad, eso fue todo lo que pudo hacer. Le costaba mucho moverse, pero poco a poco, pero con seguridad, estaba empezando a acostumbrarse al hechizo y a ponerse de pie. ¿Pero cómo pudo Adam permitir eso? El hechizo amplificar gravedad nunca fue un movimiento letal, solo se usaba para inmovilizar al objetivo. Además, el hechizo no duraba más de 10 segundos y consumía una gran cantidad de maná para mantenerse. Adam se puso en posición de caballo, colocando las palmas de las manos frente a él. La palma izquierda miraba hacia el hombre lobo y la derecha hacia el cielo. Una cantidad extremadamente grande de maná se reunió en sus palmas mientras murmuraba fríamente. Veamos cómo te regeneras de esto. Al momento siguiente, giró ambas manos. Mano de la perdición. Estilo sombra. Golpe ondulante. Por primera vez desde el comienzo de la batalla, el miedo brilló en los ojos del hombre lobo. Sintió que la parte superior de su cuerpo se estiraba hacia afuera y se arremolinaba en un movimiento circular. Su carne, músculos y tendones se desgarraron mientras la sangre salpicó en todas direcciones. El hombre lobo obligó a su capacidad de regeneración a funcionar a toda marcha, pero no fue suficiente. No importaba qué tan rápido sanaran sus heridas, la velocidad a la que su cuerpo se desgarraba era aún más rápida. Poco a poco, sus huesos fueron reducidos a polvo y, finalmente, sus órganos internos fueron destruidos. Plaf. El sonido del torso del hombre lobo al partirse en 1000 pedazos resonó por todo el claro. De inmediato, todos se giraron en la dirección de donde provenía el escalofriante sonido. Al ver a Adam de pie victorioso frente al hombre lobo, al que ahora le faltaba el torso, todos se quedaron boquiabiertos con absoluta incredulidad. Las personas más cercanas a él, los miembros del escuadrón de Adam, tenían los ojos bien abiertos y sus mandíbulas casi tocando el suelo. Kenley no pudo evitar tragar saliva ruidosamente y exclamó: ¡qué técnica tan despiadada! La mitad del cuerpo de esa bestia simplemente desapareció. Lo que hizo que esta hazaña fuera aún más impactante fue el hecho de que los hombres lobo eran conocidos por sus habilidades regenerativas. A pesar de eso, Adam había logrado matar a la criatura de una sola vez. El poder de esa técnica le provocó escalofríos en la espalda. Kenley no pudo evitar preguntarse si la misma técnica hubiera sido utilizada en él, ¿quedaría algo? ¿De dónde aprendió esa técnica? Espetó Ragnar horrorizado. Los 3 estudiantes de Adam, sin embargo, estaban más emocionados que asustados. Por primera vez en sus vidas, estaban presenciando el verdadero alcance de sus poderes. No pudieron evitar sentirse orgullosos del hecho de que estaban bajo la tutela de un mago tan poderoso. Sin embargo, su entusiasmo no duró mucho, ya que los lobos que habían dejado de atacarlos ahora habían reanudado sus ataques una vez más. Concéntrate en la batalla. Rugió Kenley. No quedan muchos lobos. El escuadrón comenzó a atacar a los lobos nuevamente. Sin embargo, para su sorpresa, encontraron que estas criaturas parecían haberse vuelto locas por alguna razón. Esto puso aún más presión sobre ellos, pero gracias a la ayuda de Yavia, lograron resistir y mantenerse firmes. Escenas como estas se estaban produciendo en todo el claro. Los lobos que quedaban habían entrado en un extraño estado de frenesí tras la muerte de todos los hombres lobo. Al presenciar esta escena, los ojos de Adam se entrecerraron y un presentimiento se apoderó de su corazón. Pensé que los lobos se dispersarían después de que todos los hombres lobo fueran eliminados, se preguntó. Parece que estaba equivocado, luego giró la cabeza y miró la destartalada mansión Owlet frente a él. Entonces eso solo puede significar una cosa, la expresión de Adam se tornó extremadamente solemne mientras comenzaba a caminar hacia la mansión. Sus manos se apretaron involuntariamente mientras pensaba. Ahora que se ha solucionado la mayor molestia, todo lo que queda es la entidad detrás de la puerta roja. Necesito matarlo mientras aún está debilitado. Finalmente llegó a la entrada de la mansión. Se detuvo y miró a la persona que lo estaba esperando.
Mago Darkmoor afirmó rotundamente. Gore lo miró con una sonrisa fría en su rostro y respondió. Mago Constantino, sus ojos brillaron con hostilidad y añadió. Parece que hemos llegado a un punto muerto. ¿Qué? Adam alzó una ceja divertido. ¿Un callejón sin salida? Al ver la burla descarada en los ojos del joven, Gore se enfureció. Sin embargo, antes de que pudiera decirle una palabra más, Adam caminó hacia él con un aura dominante. ¿De verdad crees que puedes detenerme? Preguntó el joven. Al recordar lo fácil que había sido para Adam lidiar con el hombre lobo de rango 2, Gore no tuvo la confianza para enfrentarlo, a pesar de contar con la ayuda de su familiar. Además, esa última técnica donde Adam había desintegrado la parte superior del cuerpo del hombre lobo en una niebla de sangre le envió escalofríos por la columna vertebral. Maldita sea. Gore maldijo por dentro. No puedo dar marcha atrás ahora, o este chico va a reclamar la gran mayoría de los tesoros que hay dentro. Se calmó y dijo rotundamente. Lo que encontremos lo dividiremos en partes iguales. Si no estás de acuerdo, no me importa que nos enfrentemos aquí y ahora. Adam miró al hombre corpulento de mediana edad con una expresión extraña. ¿Así que eso era lo que te preocupaba? Hizo una pausa por un momento y sacudió la cabeza, suspirando. Está bien, lo que sea. Dicho esto, pasó junto al hombre y puso un pie dentro de la mansión. Gore se quedó perplejo ante este suceso. Estaba seguro de que el joven le respondería con vehemencia, pero, sorprendentemente, todo salió según lo previsto. ¿Debería haber pedido una porción mayor? Pensó. Pero al momento siguiente, entrecerró los ojos al ver que Adam se alejaba. No, eso fue demasiado fácil. ¿Qué busca? ¿Podría ser algo más que tesoros? Lo siguió a toda prisa, pues no quería quedarse atrás. Fuera lo que fuese lo que había dentro de esa mansión, Gore tenía que asegurarse de tenerlo en sus manos. Además, decidió estar extremadamente alerta mientras trabajaba con Adam. Le pareció sospechoso que el joven hubiera aceptado sus condiciones tan fácilmente. El alcalde Obbs junto con los 4 miembros del consejo municipal habían formado un escuadrón, junto con algunos otros mercenarios, y luchaban desesperadamente por sus vidas. Atacaron a una manada de lobos tras otra, pero la horda parecía interminable. El viejo alcalde estaba en un estado extremadamente frenético en ese momento. Cuando comenzó la batalla, se sorprendió por el hecho de que había 2 hombres lobo menos en el lado enemigo. Él no sabía que Adam ya se había hecho cargo de esos 2 hombres lobo desaparecidos y había experimentado con ellos unas semanas atrás. Pero nada podría haberlo preparado para el shock provocado por el hecho de que el hombre lobo de rango 2, Jason Owlett, en realidad había sido asesinado por Adam, de quien había pensado que no era más que un mago de rango 1. Maldita sea. Ese herbolario es demasiado poderoso. Jamás en mis sueños más locos me hubiera imaginado que habría un mago de rango 2 que pudiera encargarse de Jason tan fácilmente. Aunque el viejo alcalde había invitado a Gore, un mago de rango 2, a venir a Stratford y ayudarlos a resolver el problema de los lobos, estaba seguro de que el hombre no sería capaz de competir con los hombres lobo. Pero todos sus planes se esfumaron cuando Adam se reveló como un mago de licuefacción de maná y asesinó a Jason Owlett. Continuó aniquilando a los lobos enloquecidos con su espada, pero su mente estaba en otra parte. Su mirada oscilaba entre la mansión Owlett y las bestias que tenía frente a él. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si esos 2 magos logran llegar a la cámara subterránea, los planes en los que nuestros antepasados han trabajado durante generaciones se arruinarán. No. No puedo permitir que eso suceda en mi guardia. Sus ojos brillaron con una luz venenosa mientras atacaba a los lobos que lo rodeaban de manera maniática. Rugió. Debemos matar a estas bestias y dirigirnos a la mansión. Apúrate. En el momento en que Adam y Gore entraron en la mansión abandonada, todo el clamor de la batalla que se libraba afuera se calmó extrañamente. Lo único que se podía escuchar era el sonido de sus pasos. Gore respiró profundamente. Podía percibir el leve y persistente aroma de piel húmeda, un escalofriante recordatorio de los hombres lobo que una vez habitaron ese lugar. Podía ver telarañas colgando de cada rincón de la habitación y restos de muebles rotos esparcidos por todo el lugar. A donde quiera que miraba, no podía encontrar nada que valiera la pena. Su expresión se volvió fría mientras pensaba para sí mismo. Esos hombres lobo estaban protegiendo esta mansión, tiene que haber algo en aquí. Pasó de una habitación a otra, su búsqueda se volvía cada vez más desesperada. La decepción comenzó a apoderarse de él cuando se paró en la última cámara del suelo. Después de haber buscado en cada rincón de los 2 pisos, no encontró nada.
De repente, pensó en una posibilidad, lo que le provocó ira. Adam fue lanzado a través del techo de esta mansión por ese hombre lobo. ¿Podría ser que ya se haya apoderado de todos los tesoros? Giró la cabeza en la dirección en la que se encontraba Adam y caminó pisando fuerte hacia él. No es de extrañar que fuera tan despreocupado con la división de los tesoros. Ya los ha acumulado todos. Agarró el hombro del joven y lo giró enojado. Lo miró a los ojos y escupió con los dientes apretados. «Hijo de puta, ¿te has llevado todos los tesoros, no?» Adam lo miró con frialdad y respondió mientras señalaba la dirección de la escalera que conducía al sótano. «Lo que buscas está ahí abajo». Gore entrecerró los ojos y preguntó. «¿Cómo sé que estás diciendo la verdad?» Adam se encogió de hombros. «Tú no, pero yo sí». Gore miró a los ojos negros como el azabache de Adam, tratando de discernir si estaba diciendo la verdad. Pero por alguna razón, se encontró en un aturdimiento momentáneo mientras miraba fijamente a los ojos del joven. «Ojos». Apartó rápidamente la mirada, con la espalda empapada en sudor frío. ¿Qué demonios fue eso?, pensó alarmado. Sin esperar ni un momento más, se dirigió al sótano. Adam miró con indiferencia a la espalda del hombre que se alejaba. Escaneó una vez más los componentes del hechizo dentro de su pendiente antes de finalmente seguirlo. Al llegar al sótano, descubrió que Gore había registrado el lugar y no había encontrado nada. Ahora, estaba de pie frente a la puerta roja con una mirada aprensiva en su rostro. «Este es el lugar, ¿no?», dijo Gore en voz baja. Esto es lo que los hombres lobo habían estado haciendo. Vigilando. Adam asintió. En efecto. Esto fue lo más lejos que llegué antes de que el hombre lobo de rango 2 me encontrara. Hizo una pausa por un momento antes de afirmar solemnemente. Vino desde el interior de esa puerta. Gore se dio la vuelta y le dijo rotundamente a Adam. Tú entrarás primero. Adam dio un paso adelante y se detuvo frente a la puerta roja. No le importaba cooperar con el hombre. Después de todo, ¿quién sabía qué había detrás de la puerta? Era mejor prevenir que curar. Respiró profundamente y finalmente abrió la puerta roja. Una ráfaga de viento frío sopló desde el interior, lo que hizo que la pareja se estremeciera. Podían sentir una energía siniestra que venía del otro lado. Adam se decidió y finalmente avanzó. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso hacia adentro, de repente se escuchó un sonido inesperado que provenía de las profundidades de la oscuridad. Suspiro,